¿Cómo os imagináis una excavación arqueológica? Si tratamos de imaginarnos participando en una de estas excavaciones, puede que caigamos en ciertos clichés o imágenes súper romantizadas, como la del pincelito barriendo arena, pero más allá de estas imágenes populares, ¿cómo se realiza la excavación en arqueología? Posiblemente la imagen que tenemos de una excavación arqueológica, influenciada por el cine y la televisión, esté bastante sesgada. En esta visión, los arqueólogos retiran arena con la ayuda de pinceles para poder extraer los artefactos de interés. Esta visión tan simplificada y sesgada de la arqueología de campo sugiere que la única información que recuperamos de los yacimientos está en el propio objeto recuperado, y que con la brocha o el pincel nos deshacemos de nuestro obstáculo, la arena o tierra, que ha mantenido a este objeto bajo tierra durante cientos o miles de años. Sin embargo, esto dignificaría que el objetivo de la arqueología es la mera recuperación de objetos antiguos, y en realidad la arqueología es mucho más. Para poder conocer las culturas del pasado a través de estos yacimientos, debemos entender cómo se han formado, no solo extraer los artefactos sin más. Y para ello, la metodología de excavación debe tener en cuenta la estratigrafía del yacimiento. Ya hemos visto en varias ocasiones las bases de la estratigrafía. Las capas de sedimentos, ya sean arenas, barro o escombros, se han ido depositando primero las inferiores, y las que se encuentran por encima son secuencialmente más modernas. Así, a la hora de excavar un yacimiento, tendremos que tener en cuenta esta disposición de capas, ya que una misma capa se deposita a la vez y encontraremos objetos de la misma antigüedad. El proceso de excavación, por lo tanto, va a consistir en extraer estos depósitos de sedimentos desde los más modernos, los superiores, avanzando hacia los más antiguos que se encuentran por debajo. Para realizar correctamente esta tarea, es necesario estudiar y conocer bien los límites de estos estratos. Con este objetivo, muchas veces se realizan previamente catas, que son excavaciones más rápidas en una pequeña fracción o cuadrícula que exponga la secuencia de estratificación. Además, es necesario llegar a entender cómo se ha formado este yacimiento, en el sentido de cómo se ha formado la estratificación, ya sea por causas naturales o antrópicas, para abordar su excavación de la manera más conveniente que nos permita conservar la mayor parte de información posible. Y es que al remover el sedimento y los objetos que estaban enterrados, se trata de una actividad destructiva, en el sentido de que conforme vamos excavando, la parte de yacimiento sobre la que actuamos va dejando de existir en su forma original. Los objetos se extraen, el depósito de sedimentos se retira y la posición original de esos objetos dentro del depósito se pierde. Y es por ello que es muy necesario documentar de la mejor manera posible y de la más precisa posible las condiciones en las que todo se encuentra antes de proceder a su extracción. Y es que de esa posición original se van a extraer datos muy importantes para poder conocer con más detalle el proceso de formación de cada yacimiento. Por lo tanto, es muy importante documentar y registrar con toda la atención posible los distintos elementos que componen la estratificación de un yacimiento. Hasta hace unos años, en la documentación de una actuación o excavación arqueológica, se tomaban en cuenta únicamente los estratos, las construcciones y otros elementos materiales, pero desde los trabajos de Edward Harris se introdujo el concepto de unidad estratigráfica. Su revolucionaria metodología de estratigrafía arqueológica consistía en añadir una cuarta dimensión a los estudios arqueológicos, la llamada dimensión temporal, y así representar los resultados de los hallazgos mediante diagramas que son conocidos habitualmente como la matriz de Harris. De esta manera, los artefactos arqueológicos solamente son significativos y conservan toda su información junto con los depósitos arqueológicos en los que están contenidos, de tal manera que la excavación no tiene como finalidad última extraer
extraer estos restos enterrados, ya sean edificios de gran tamaño, objetos pequeños o rastros de actividad humana. No, sino construir una estratigrafía a partir de los depósitos en los que se hayan incluidos estos objetos. Por último, para poder actuar de la mejor manera sobre cada yacimiento, hay que distinguir la clase de yacimiento. Y es que no se excavan de la misma manera lugares de habitación que enterramientos. Y un caso excepcional son los yacimientos en cuevas. A veces los arqueólogos se enfrentan a yacimientos más complejos, donde se encuentran tanto lugares de habitación como enterramientos, o algunos de estos en propias cuevas. Y la forma de trabajar en cada caso es muy diferente, pero siempre muy metódica. Y si quieres, podemos indagar en estos tipos de yacimientos y sus trabajos de excavación visitando casos reales. Así que para no perderte estos contenidos, no olvides suscribirte y darle a la campanita para activar las notificaciones de vídeos nuevos y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Y echa un vistazo a nuestra web. Allí encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.